Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Recordábamos en la última meditación. Y la verdad es que en esos momentos de la última cena que estuvimos recordando ayer, en el que nos habla del amor, es precisamente cuando nos manifiesta no solamente su deseo de quedarse, sino la absoluta realidad de quedarse con nosotros, cuando instituye la Eucaristía. Decía, le gustaba recordar a San José María esa imagen antigua, ya no existen, pues ya no existen casi ni las cartas, pero en la que decía que cuando se separaban las personas que se querían por un tiempo, se entregaban unas tarjetas en las que eran tan encendidas en el mensaje de amor y de cariño que llamaba la atención que no se incendiaran la cartulina. Y esto es lo que hace el Señor, de alguna manera, con la Eucaristía. Él se tiene que ir para prepararnos un lugar, para introducir en la intimidad divina la naturaleza humana. Es sorprendente. Va a hacernos un lugar. Pero a la vez quiere quedarse con nosotros. No solo nos envía el Espíritu Santo para que nos acompañe siempre, sino que Él mismo se queda en la Eucaristía. Realmente es sorprendente esta maravilla de querer quedarse con nosotros, del Señor. El Papa en la Porta Fidei recuerda, hablando del año de la fe, dice: deseamos que este año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Será también una ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia y de modo particular en la Eucaristía, que es la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y también la fuente de donde emana toda su fuerza. Este hace una cita del documento Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, que toma esa doble idea de San José María. Es una de las veces en las que aparece esa doble dimensión de la misa, de la Eucaristía, como centro y raíz, como cumbre y fuente, lugar donde uno va a recibir esa fuerza para después dirigirla hacia ella. Es esa doble dimensión que siempre está presente en la liturgia y en toda la vida del cristiano. En la liturgia la dimensión descendente, Dios que baja, que nos da su gracia, y la dimensión ascendente, de adoración, de amor hacia Dios. En la vida cristiana, toda la vida cristiana tiene siempre esa doble dimensión. Le gustaba decirlo a don Álvaro de Portillo y a Monseñor y al beato Juan Pablo II, que es la vida cristiana a la vez don y tarea. En ese orden, además, don, que es gracia de Dios,
regalo del Señor, posibilidad de participar de su vida divina, Él nos lo da, pero también es tarea apropiarnos de ese don, hacerlo realidad en nuestra vida. Y la misa es eso, don y tarea, fuente de donde emana toda la fuerza de la Iglesia, raíz donde vamos a nutrirse, donde llegan todos los nutrientes necesarios para el crecimiento, para después dirigir todas las cosas de nuestra vida hacia la cumbre, hacia su centro. La vida cristiana, decía San José María, tiene que ser una misa, preparación para la misa a la que vamos a participar, y con esa fuerza prepararnos y dirigir todas las cosas hacia la misa del día siguiente. Todo nuestro día tiene que ser una misa. Cuando en los relatos de la institución de la Eucaristía, son varios, todos los evangelistas, menos San Juan, tienen el relato de la institución de la Eucaristía, pero además aparece también en la primera, una de las cartas de San Pablo, la primera a los Corintios, en el capítulo 11, que es la relación más completa de la institución de la Eucaristía. Y dice así: porque yo recibí del Señor, escribe San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que también os transcribo. 2 puntos. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, hacedlo en conmemoración mía. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Están allí las partes centrales del misterio eucarístico. La primera, lo acabamos de leer, esto es mi cuerpo, la institución de este sacramento por Jesucristo y su presencia real. Esto es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Son las palabras en las que se ve la voluntad de Dios de la institución del sacramento del orden sagrado, para que se perpetúe esa Eucaristía. Pero eso de hacer esto en conmemoración mía no es solamente la institución del sacramento del sacerdocio, sino la característica fundamental de la Iglesia, que es un pueblo sacerdotal. Cuando a veces, algunas veces me preguntan por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, les digo que las mujeres son sacerdotes, las cristianas, todas, porque el pueblo cristiano es un pueblo sacerdotal. Nosotros tenemos que ofrecer, hacer esto en conmemoración mía, esto es mi cuerpo que se da por vosotros, hacer esto en conmemoración mía, no solamente tiene el sentido de renovar el sacrificio de la cruz, sino de que cada uno de nosotros tiene que darse hasta el fin, tiene que entregar su cuerpo para hacer realidad esto, un cuerpo que se entrega para la Iglesia, que se da a los demás. Este es el sentido de la misa. Por eso, además, puede inducir a una equivocada comprensión las palabras del final de la misa: podéis ir en paz, váyanse tranquilos, ya terminó. No, esto no es así. Las palabras originales siguen siendo ite missa est, y no van a cambiar nunca. Nunca han cambiado. Han cambiado las traducciones, porque en las lenguas vivas cambia el ustedes por el vos, en fin. Pero el ite missa est es bastante interesante, por eso es tan importante la misa en latín.
porque es el documento permanente, que no cambia, aunque cambien los modos de hablar, los modos de expresarse. Por eso es una lengua muerta, tan útil. Ite missa est, el catecismo de la Iglesia Católica lo explica, lo que significa, y además lo que hace es corregir un error anterior, porque se le daba a la Eucaristía el nombre, y se le da el nombre de misa, no hay ningún problema en seguir usándolo, pero con un fundamento equivocado, porque en el Alto Medioevo se empezó a cambiar el sentido de lo que significa ite missa est. Empezaron a pensar que la misa significa enviado, entonces ite missa est, que la víctima ha sido enviada al cielo, que es Cristo. Pero eso es un error teológico, porque la víctima está en el cielo, no ha sido enviada al cielo. Y porque ese ite missa est no está diciendo que la víctima ha sido enviada al cielo, sino que este es el envío. O sea, la Iglesia entera nos envía a nosotros, en medio del mundo, a entregarnos, a gastarnos, a ofrecer nuestra vida por Cristo y para Cristo allí donde estamos. Por eso, decía San José María, tenemos que hacer de nuestro día una misa, porque vamos a misa a la mañana, pero ahí no termina, continúa. Todo lo que recibimos lo tenemos que dar, lo tenemos que dirigir a los demás. Este es el sentido de la misa, del ite missa est. No es por fin la misa se terminó, que cura más lento o lo que sea, sino que es ahora empieza. Esto continúa en tu vida y en la mía de todos los días, para que nos entreguemos, para que hagamos eso en conmemoración del Señor. Es nuestra vida de entrega. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Ahí el Señor recuerda que es esa alianza definitiva. Antes se establecían las alianzas con la sangre del Cordero, etc. Pues ahora el Cordero Inmaculado es Cristo, que entrega su sangre y que establece una alianza que ya no será necesaria ser renovada porque es definitiva, es para siempre. Nosotros no renovamos la alianza porque es la misma alianza, es la misma misa, la misma entrega de Cristo. La misa no es una conmemoración en el sentido de un recuerdo, sino un recuerdo que se hace presente, que se hace vivo. Cuantas veces lo bebáis, hacedlo en conmemoración mía. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Esa redención que se aplica y se perpetúa en la Eucaristía, están todos los aspectos centrales de este misterio aquí encerrados, y ayuda para esa presencia inequívoca real de Jesucristo en las especies eucarísticas, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, las palabras que siguen. Así pues, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Si hemos ofendido o estamos en situación de pecado grave, no podemos acercarnos a comulgar, ni siquiera con la intención de confesarme después. Por eso, porque es Jesucristo el que nos perdona en la confesión, el sacerdote no puede decir: comulguen ahora que después los confieso, porque el sacerdote no tiene ningún poder. El poder es de Cristo, y la manera de recibirlo es con la absolución sacramental. Por eso es necesaria la confesión antes de la comunión.
Y no hay ningún problema en dar la comunión fuera de la misa. Quizás si uno es un poco vago y no quiere hacerlo después, no es ese un motivo para cometer un verdadero sacrilegio y que otros lo cometan, produciendo escándalo. Digo para que lo tengamos en cuenta. Esto es palabra del Señor, Así pues, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, sin darse cuenta de que es Jesucristo, que está ahí esperándonos, con su sangre, con su cuerpo, con su alma y con su divinidad, entonces se equivoca. Yo he sido testigo de verdaderas conversiones por la fe del sacerdote. A mí me llamó la atención una vez un sacerdote, después me fui enterando cómo era todo, ¿no? Pero había un sacerdote que estaba celebrando la misa y una persona había llevado a su padre después de 30 años de no ir a misa. Y cuando estaban distribuyendo la Eucaristía, se cayó una partícula al piso. El sacerdote frenó, separó a la gente, recogió la forma, tomó el mantercio, uno de los paños, con agua, limpió bien donde había caído para que no quedara ninguna partícula, lo puso en un costado y siguió distribuyendo la Eucaristía. Comentaba ese que llevó a su padre, que su padre sufrió una verdadera conversión, porque se dio cuenta de que con la fe de creer que está Jesucristo verdaderamente presente en la Eucaristía, esa manifestación clara de que el caerse y el cuidado por el Señor produjo el Espíritu Santo en su alma una verdadera conversión. Se acercó a los sacramentos y volvió a practicar la fe. Solamente un hecho. Ya había empezado, se ve que el hecho de ir a misa el Señor ya lo estaba preparando, pero eso fue como un momento importante. A veces no nos damos cuenta de lo que es el cuerpo de Cristo, de cómo hemos de recibirlo. Incluso cuando se lo recibe en la mano, de con qué limpieza y con cuánto cuidado hay que recibirlo. Si fuera necesario, no está obligado a ser recibido en la mano. Es más, el Papa solo da la comunión en la boca, el Papa, y de rodillas. Esto es una concesión, el darla en la mano, y esto es importante que lo sepamos. Se puede recibir en la mano, porque así lo ha autorizado la Santa Sede y lo han pedido los obispos de Argentina. Pero no es que sea más digno recibirlo en la mano, ni siquiera más seguro higiénicamente. Estuvimos consultando con médicos y es casi peor, porque cuando uno acerca su mano a confesar, a recibir a la Eucaristía, pues al dejar allí la forma, el sacerdote toca y entra en contacto con las manos de muchísimas personas que son más portadoras de gérmenes que la misma boca. De todos modos, esto no es una apología ni una defensa de una cosa o de la otra, sino que se sabe en la Iglesia perfectamente que es más digno recibirlo en la boca que en la mano. No hay ningún problema en recibirlo en la mano. De la misma manera, y esto la Iglesia lo explica en todas las dimensiones, no hay ningún inconveniente en cremar a una persona, después de muerta, por supuesto, si está viva. No hay ningún problema en cremar a un muerto. Pero la Iglesia vivamente recomienda que se lo entierre, no que se lo creme. O sea, no hay ningún problema en cremarlo. Antes estaba prohibido, porque era manifestación en muchos sectores del mundo de un desagrado, de un desprecio por el cuerpo. Por eso la Iglesia lo prohibió en su momento. Ahora no está prohibido. Pero está vivamente aconsejado que se entierre. No hay ningún problema si se lo crema, pero es mejor enterrarlo. Lo mismo que, me dice, padre, lo de la abstinencia de carne no, se puede cambiar por cualquier otra cosa, ¿no? No, vamos a ver. La Iglesia pone
que los viernes, y sobre todo los de Cuaresma, pero todos los viernes del año, son abstinencia de carne. Eso hay una confusión en Argentina porque hasta antes del nuevo código, Argentina tenía un privilegio de no hacer abstinencia de carne, porque comíamos mucha carne. Y entonces la Santa Sede hizo, pero después, cuando se hizo definitivamente, digamos, el nuevo código, el tema de la abstinencia de carne es todos los viernes del año, no solamente los de Cuaresma, sino todos. Pero bueno, la Iglesia dice que se puede cambiar por otra mortificación, sí. Ahora, si la Iglesia lo que quisiera una mortificación cualquiera, la Iglesia no diría que hay que guardar abstinencia de carne los viernes, que se puede cambiar por otra si no podemos por algún motivo. Pero cuando la Iglesia dice algo, es porque es lo que recomienda. Cuando la Iglesia recomienda que se entierren es porque es mejor, es más natural. Cuando la Iglesia recomienda que se haga abstinencia de carne los viernes, y es porque conviene la abstinencia de carne. ¿Se puede cambiar? Se puede cambiar la abstinencia de carne. Se puede, no hay ningún problema, sin ningún complejo, sin ninguna preocupación. Pero si la Iglesia dice abstinencia de carne, se entiende, digamos, este tema, ¿no? Pues esto es lo mismo en todo. La Iglesia permite la comunión en la mano, pero recomienda en la boca. Y el Papa, con su ejemplo, lo está haciendo. Y además de rodillas, que nunca se prohibió dar la comunión de rodillas, ya que si cualquiera se quiere arrodillar, se puede arrodillar. Eso no hay ningún problema. No se le puede negar a una persona ni la comunión en la boca, ni la comunión de rodillas. Es más, porque es más digno. Así lo dice el Papa también, y lo recuerda, ¿no? Y hay un folleto, yo los recomiendo, que se lo lean a uno de ustedes, me lo preguntaba, sobre el cuidado. Cuando el Papa escribió la encíclica Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, en la misma encíclica, el Papa pide a la Congregación para el culto divino y los sacramentos y a la Congregación para la doctrina de la fe que elaboren una instrucción sobre cómo cuidar y qué cosas evitar en el trato con la Eucaristía. Pocos meses después salió esa instrucción, que te recomiendo que te la leas. Se llama Redemptionis Sacramentum, el sacramento de la redención. Y dice allí un montón de cosas que no se viven y que hay que vivirlas. Un montón de cosas que hay que evitar y que no se evitan. Y son cosas que hay que corregir. Es más, en los últimos puntos de esta instrucción dice que si esas cosas no se cumplen, hay que decírselas al sacerdote. Y si el sacerdote no se corrige, después de un tiempo razonable, hay que informar al obispo. Y si el obispo no hace que se corrija, hay que informar a la Santa Sede. Esto es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando es del cuerpo y la sangre de Cristo. No una forma, respeto de unas formas determinadas. No, es Dios mismo. Y esta es nuestra fe. Si no respetamos nuestra fe, si no cuidamos nuestra fe, la perdemos y se deteriora cada vez más. Y uno da la comunión a quien sea, el otro la da de cualquier manera, el cura se viste, no nos vestimos como corresponden. Y eso no es, muchas veces insisto, no por maldad de intención, sino por ignorancia. Entonces somos responsables en este año de la fe de transmitir muy bien los contenidos. No se trata de hacer una cruzada ni de maltratar a nadie. No estoy hablando de esto. Estoy tratando de cuidar a Jesucristo y de ayudar a que los demás lo cuiden y crezcan y maduren en su fe. Por lo tanto, sin ninguna cruzada, sino con el amor a Cristo, hemos de cuidar que todos se instruyan y lo respeten a Cristo y ayuden a los demás a respetarlo. Habla de los ministros extraordinarios de la comunión, porque no existen los ministros extraordinarios de la Eucaristía, porque son los que distribuyen la comunión, porque no hay ministros extraordinarios para confeccionar la Eucaristía, solamente el sacerdote. De que son cargos que se renuevan, que no pueden estar a perpetuidad, de una serie de cosas. Van explicando todo el modo de tratarlo. Una vez me encontré en Barrio Norte con una señora que era ministra extraordinaria
de la comunión, y la saludé, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me encontré, entré en un supermercado, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Me dice, no, estoy aprovechando para hacer unas compras porque estoy distribuyendo la Eucaristía y me quedaba de paso. Llevaba al Señor consigo, lo llevaba a hacer las compras, con muy buena intención, pero una enorme ignorancia, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que estar atentos nosotros, para que se cuiden, para ayudar a esa gente, para ayudarnos a todos a que creamos verdaderamente en la presencia de Jesús, para que lo amemos de verdad. Y eso ha de ser nuestro deseo, buscar el trato con el Señor durante todo el día, buscar al Señor en la Eucaristía. Como le gustó, lo dejó escrito, además con sencillez, San José María, que estaba en los primeros años de la obra, confesaba en una iglesia madrileña, y por las mañanas, mientras confesaba, sentía un ruido de latas, que no sabía qué era. Y entonces, intrigado, después de varias veces, un día que estaba sin confesar, cuando vio que empezaba el ruido de latas, se acercó a la puerta, y cuando se acercaba más al ruido, abrió la puerta a ver quién era. Y era un lechero. Y dijo, ¿qué haces? Dice, bueno, yo soy lechero. Y siempre que puedo vengo a la mañana a decirle al Señor, Señor, aquí está Juan el lechero. Y sigo repartiendo la leche. Cerró la puerta a San José María y contaba que se quedó toda la mañana diciéndole al Señor, Señor, aquí está este pobre sacerdote que no te sabe querer como Juan el lechero. O sea, ese deseo de amar al Señor, de estar con Él, simplemente saludarlo. ¿Cuántas veces pasamos cerca suyo y nos olvidamos? Pasamos al lado de una iglesia y ni nos acordamos que está el Señor, el amor de nuestra vida. Si recordábamos esos primeros años cuando uno se enamora por primera vez, lo que sea, uno busca pasar por ahí, le late el corazón cuando pase cerca, pues a veces nosotros pasamos cerca y no es que nos late el corazón, a lo mejor estamos sintiendo el olor de la panadería que está enfrente y nos propone otros pensamientos diferentes. Bueno, amar al Señor en la Eucaristía, unirnos con Él desde nuestras tareas, decirle al Señor que queremos entregarnos como se entrega a Él. Decimos ir a visitar al Señor en la Eucaristía. En realidad, Él está acá para darse como alimento a los enfermos y a los moribundos, como viático, y para hacernos compañía a nosotros. O sea, cuando decimos un lenguaje humano, vamos a acompañar al Señor, está bien, se entiende. Pero es Él el que ha venido a hacernos compañía. Es Él el que nos ama. Es Él el que nos amó primero. Tratar al Señor, hacerle alguna visita durante el día, si podemos, por el trabajo o lo que sea, estamos cerca, pues acerquémonos a donde está el Señor y decirle, Jesús, te amo. Y cuando tenemos alguna dificultad o alguna alegría, en vez de agarrar el teléfono y llamar a una amiga nuestra para contársela enseguida, que no está mal que lo hagamos, hagámoslo con el Señor también. Señor, vengo a contarte esta alegría. Un segundo. Si supiéramos que una amiga nuestra está cerca, iríamos a contárselo, más que llamarla por teléfono. Pues lo mismo con el Señor. Tenemos que amarlo con el mismo corazón con el que amamos a todas las criaturas. Buscar esa unión con el Señor. Sentir esa fuerza que el Señor nos da. Ir a la misa con las manos llenas, cargadas de intenciones. San José María, cuando le pedían algo, Padre, pasa este problema, decía, pues lo pongo en la misa de mañana, en la siguiente misa. Y lo ponía. Y nosotros tenemos que llenar la misa con esas intenciones. Incluso con las cosas malas que hacemos, o que nos salen mal. Algunas las hacemos mal a propósito, y otras nos salen mal. Bueno, pues vamos a llevar también esas cosas, para que el Señor la purifique con su sangre y la podamos ofrecer al Padre con el Espíritu Santo. Que sea una realidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, del cura y de todos, aparte de ser el sacrificio de Cristo, es el del cura y el de todos los fieles que estamos ahí. Que sea verdaderamente nuestro sacrificio, que nos entreguemos de verdad y que entreguemos todo lo que vamos a hacer ese día y lo que hemos hecho el día anterior, lo bueno y lo malo.
que insistamos en documentarnos sobre la misa. Hay un montón de libros sobre la misa preciosos que nos ayudan. Le pedimos al prelado, el prelado nos sacó en el año de la Eucaristía, nos mandó cartas todos los meses sobre aspectos de la parte de la misa. Entonces recibió muchas cartas pidiendo que lo enriqueciera un poco y que lo publicara en un libro. Y lo editó, que se llama Vivir la Misa, o Vivir Nuestra Misa, o algo así. Salió hace unos años atrás, 2 años atrás creo. Bueno, ayuda bastante a meternos en la misa, a aprovechar más la misa, a sacarle más jugo. Y también a explicarla a los demás, porque mucha gente no va a misa porque no sabe lo que es la misa. Porque cree que es una ceremonia más. Y no se da cuenta que es la entrega de Cristo por amor y nuestra entrega. No solamente Cristo se entrega, se entrega en la misa. El sacrificio es del Cristo total, del Christos totus. Cristo, cabeza y cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Por eso se dice, oremos hermanos para que este sacrificio es mío y de ustedes. Porque es de todo el cuerpo de Cristo que se ofrece. Está todo el cuerpo presente. Vamos a pedirle a Santa María, mujer eucarística, que nos ayude a ser también nosotros personas eucarísticas, que gire toda nuestra vida en torno a Jesús, que es nuestro amor, que todo sea para Él, que vayamos a buscar en Él toda la fuerza, todo el amor que necesitamos para darlo a los demás, siempre por medio de Santa María, nuestra Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.